¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal La Nave Histórica del Genio. Y en esta ocasión traemos la resolución del examen de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Hace poco más de una semana, de manera presencial, esta casa de estudio nos planteó un examen bastante divertido, con unas preguntas bien interesantes que vas a conocer a continuación. Así que te pido que te enganches porque vas a conocer las preguntas de Historia del Perú y de Historia Universal. Ojo, este es el examen único CEPRE 2021-2A. Solamente voy a compartir las preguntas del examen para los chicos de Administración de Empresas, Arqueología, Contabilidad, Derecho y Ciencias Políticas, Economía, Enfermería, Ingeniería en Agronegocios e Ingeniería Forestal. En unos 3, 4 días vamos a estar subiendo un segundo video acerca del examen que vino para los otros bloques, ¿sí? De una vez, entonces, comencemos la resolución de estas preguntas. El número 1 dice, el primer antepasado humano en línea directa, mayor estatura, capacidad craneana, manejo de pulgar oponible y primero en fabricar instrumentos fue. Ok, pregunta interesante. De hecho, que el tema aquí vendría a ser el proceso de hominización, es decir, cómo el ser humano fue evolucionando a través del tiempo. Tú bien sabes que las características que tienes hoy, tanto físicas y o mentales, no han sido las mismas cuando apareció nuestra especie humana. Hemos adquirido destrezas a través del tiempo. Ahora, la pregunta es directa porque nos están mencionando, fíjate aquí, campeón, capacidad craneana, mayor estatura, manejo de pulgar oponible y mira este dato. El último dato es el más importante. Es el primero, o sea, nuestra respuesta tiene que ser el primero en fabricar instrumentos. Oye, ¿quién fue el primer homínido que pudo fabricar instrumentos? Recuerda que hace aproximadamente 2,5 millones de años, en África Oriental apareció un homínido denominado el Homo habilis. ¿Y sabes por qué lo llamaban habilis? Porque justamente tenía la habilidad de con sus manos era capaz de elaborar herramientas de piedra. La clave es muy sencilla, dedo, el Homo habilis. ¿Sí? Vamos ahora a la pregunta número 2. Dice, teoría propuesta por Federico Kaufmann Doig sostiene que la primera cultura fue la de Valdivia, costa de Ecuador, con una antigüedad de 5.000 años. Esta alta cultura con raíces selváticas, luego de su desarrollo local, se expandió y fue el foco difusor de las culturas de Centroamérica y Sudamérica. Ok, el tema de esta pregunta es el origen de las culturas del Perú. Es decir, Cachimbo, cómo se fueron formando las culturas primogénitas de nuestro país. Julio César Tello decía que el origen estaba en la Amazonía, con los arawaks y Chavín, la cultura matriz. Lumbreras te decía que se necesitaba de factores externos e internos. Max Uhle te decía que se necesitaba, pues, o se necesitó en todo caso, el contacto con Mesoamérica. Y Kaufman, una teoría muy curiosa, decía que el origen de todo es Valdivia, porque ahí en Ecuador se encontró la cerámica más antigua que data de aproximadamente 5.000 años de antigüedad. Profesor, qué curioso. Entonces, ¿qué me están preguntando en sí? Fácil. Solo te están preguntando cómo se llama esa teoría de Kaufman. Esa teoría que propone este arqueólogo, ¿cómo se denomina? Fácil. En el caso de Tello es autoctonista. En el caso de Lumbreras es hologenista. En el caso de Max Uhle es inmigracionista. Y en el caso de Kaufman es aloctonista. La clave es avioncito. Muy bien, vámonos a la pregunta número 3. Dice así, no eran ciudadanos, no tenían derechos ni pertenecían a ello alguno, criados perpetuos en la servidumbre del Inca o de otros nobles. ¿Cómo se les llama a estos personajes del incanato? O sea, el tema es organización social incaica. ¿Cómo se les llama a estos personajes que eran siervos del Estado? Recuerda que habían unos personajes que el Estado los manipulaba, de cierta forma el Estado controlaba sobre ellos, tanto así que ni siquiera tenían un grupo social, no tenían ayllu. Estamos hablando de quién, campeón, de los Yanaconas, ¿ok? La clave aquí es enanito. Ojo, no era tan difícil porque si tú ves las alternativas, el grupo con menos privilegios son los Yanaconas, pues. El Consejo Imperial eran aquellos que asesoraban al Inca, los que estaban en cada suyo.
Los Mitimaes eran colonizadores. Los Hatun Runas eran generalmente el pueblo, agricultores, ganaderos, la base social. Los Curacas eran jefes del Ayllu. Entonces, viendo las alternativas, el único que no tenía privilegios era el Yanacón. Clave, enanito. Pregunta 4. Conquistó Quito y a los Chachapoyas. Es una pregunta directa, ¿no? Así, chiquitita, nomás chiquitita. No lo mires, no le agarrote. Conquistó Quito y a los Chachapoyas. Este tema vendría a ser la fase imperial del incanato. Todos sabemos que existieron muchos incas. Podríamos mencionar desde Manco Cápac, Sinchi Roca, Cayoque Yupanqui, una lista muy larga. No es necesario recordarlo todo para resolver esta pregunta, porque dentro del imperio vamos a recordar solo a Pachacútec, a Tupac Yupanqui y a Huayna Cápac. Ya los últimos, Huáscar, Atahualpa, entran en una crisis, en una guerra, entonces ellos vendrían a ser la decadencia del imperio. Ahora, Pachacútec fue el gran transformador, el que crea el Tahuantinsuyo, acá. Tupac Yupanqui fue el que conquistó más tierras y Huayna Cápac el que alcanza la máxima expansión territorial. Sin embargo, ¿quién fue de estos tres, o Pachacútec, o Tupac Yupanqui, o Huayna Cápac, quién de estos tres fue el que conquistó Quito? El que conquistó a los Chachapoyas. Oye, a Tupac Yupanqui se le reconoce muchas veces, algunos textos lo llaman el Alejandro Magno de los Andes. ¿Sabe por qué le dicen eso? Porque conquistó muchas tierras. Él incluso en la ciudad de Quito funda Tumibamba. Así es. Según Valdemar Espinosa y según José Antonio del Busto, este señor Tupac Yupanqui puede haber llegado incluso hasta la Oceanía, alucina. Probablemente este Inca llegó hasta la Oceanía. Por supuesto, tienen algunos detractores, pero te doy las fuentes. José Antonio del Busto y el señor Valdemar Espinosa consideraban esto. La clave y aquí es, chicos, Tupac Yupanqui. Él fue el que somete a la zona del norte, en Quito, a los Chachapoyas, a los Chimú incluso. ¿Sí? Besito. Y por último, la pregunta 5 dice, primer virrey del Perú. En 1530 fue el primero que capitaneó la flota de Indias que cruzó el Océano Atlántico llevando los cargamentos de oro y plata al rey Carlos I. ¿Cuál sería el tema de esta pregunta, Cachimbo? Virreinato del Perú, sus orígenes. Oye, recuerda que el virreinato del Perú se origina en un contexto en el cual el rey de España, Carlos I, que también se llamaba Carlos V, había recibido información que habían pues guerras internas, rebeliones de nativos, humillaciones a los aborígenes. Todo eso va a determinar que finalmente este rey firme una real cédula en Barcelona el 20 de noviembre de 1542. Y es así como finalmente se crea el virreinato. Ahora, el virreinato se crea en un contexto, como te menciono, de guerras civiles, porque tú bien sabes que cuando se fundan las leyes nuevas, eh, se prohíben las encomiendas. El primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, tuvo un roche muy grande, incluso con un encomendero hermano de Francisco Pizarro, Gonzalito. Gonzalo Pizarro incluso llega a matar al virrey en la famosa batalla de Iñaquito. ¿Ok? Entonces es muy curioso porque el primer virrey del Perú fue asesinado. Sí, fue asesinado. Acá la pregunta es directa porque solamente es quién fue el primer virrey del Perú. Todo lo demás, en 1530, bla, 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 es floro. Solamente bastaba con leer la primera premisa. Primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vega. Bien, gente, espero que te haya gustado y sobre todo hayas podido responder eficazmente las 5 preguntas de este examen único de la CEPRE 2021-2A de la Universidad Toribio Rodríguez Mendoza de Amazonas. Ya sabes que en la descripción del video vas a encontrar un enlace de nuestro fanpage si es que quieres recibir clases grupales o personalizadas de historia para asegurar tu ingreso de admisión. ¿Ok? Conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima, muchachos.